Muy bien, pues bienvenidos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que ya hemos platicado de esto en otras ocasiones, pero vale mucho la pena tocar. Y es el tema de Alejandro Moreno o su vocero, en este caso. Se dicen de todo, se dicen de todo y la verdad es que se dicen bastantes cosas un poquito subidas de tono. Incluso a Guadalupe Tadei Zavala le toca un poquito por parte de Carlos Mancilla. Se molesta bastante y la verdad es que se dicen de todo en este debate. Así que lo traemos para que ustedes puedan verlo, puedan analizarlo, nos dejen sobre qué es lo que piensan de esa situación y sin mucho más preámbulo, pues vámonos de lleno con ese tema que se ha puesto muy bueno. Así que pues amigos, vámonos con ello. Señor, quiero decir que desde Morena condenamos enérgicamente que el dirigente nacional del partido del PRI haya acudido ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar sanciones contra consejeros y consejeras de este Consejo General, en una actitud abiertamente intervencionista, irresponsable y entreguista, sin pudor alguno. Hay que dejar muy claro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es un organismo ni autoridad internacional. Señor representante, solamente le recuerdo que estamos en el punto de discusión del orden del día, de lo propio que hice con el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. En el mismo tenor, al final de mi participación, pondré un punto del orden del día. Hay que dejar muy claro que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es ni un organismo ni una autoridad internacional, es una autoridad extranjera. ¿Y qué es lo que le molesta tanto a Alito? Simplemente que este Consejo General aplique la Constitución y la ley. La independencia de las autoridades electorales no puede ponerse en entredicho cada vez que una resolución resulta incómoda para un actor político. Las y los integrantes de este Consejo General no diseñaron las leyes que hoy se aplican, ni inventaron las reglas del procedimiento especial sancionador. Cumplen con el mandato del propio orden jurídico que se les impone. Pretender que la aplicación de la ley sea motivo para promover sanciones internacionales constituye un precedente grave que desde Morena rechazamos categóricamente. Qué interesante que es que ahora dicen censura, represión, los mismos que violentan, agreden y golpean a los que piensan distinto a ellos. Y esta conducta resulta todavía más preocupante cuando se conoce que para desarrollar esa estrategia de denuncias en el extranjero, Alejandro Moreno contrató a la empresa Conconhai, un despacho de relaciones públicas y asesoría en Washington, para respaldar esta ofensiva internacional. Mientras acusa a este instituto de actuar por consigna y busca que consejeros y consejeras sean sancionados por cumplir la Constitución y la ley, destina recursos de su partido Le para recuerdo impulsar… de nueva cuenta, señor representante, que estamos en el punto de discusión del orden del día. Gracias, consejera presidenta. Ya casi concluyo. Usa recursos de su partido para descalificar a las instituciones electorales mexicanas. Los recursos con los que cuentan los partidos políticos deben destinarse a fortalecer la vida democrática, la participación política y el vínculo con la ciudadanía, no a financiar estrategias internacionales dirigidas a desacreditar al Estado mexicano y a sus instituciones. De la misma manera, condenamos cualquier manifestación de violencia como forma de hacer política. La confrontación de ideas es importante e indispensable para la democracia. No así las agresiones físicas, los insultos y la intimidación. Y si hablamos de violencia, Alito Moreno y su séquito de golpeadores sabemos que han actuado de manera sistemática en cada espacio en el que están. Hacemos votos y hacemos un llamado a que esta herradura de la democracia nunca se convierta en un ring de boxeo. Diputado Carlos Eduardo Mancilla Gutiérrez, consejero del Poder Legislativo por el PRI. Le recuerdo que estamos en el punto del orden del día. Sí, presidenta, es Gutiérrez Mancilla. Y el mismo tenor que mis compañeros que me antecedieron, quiero hacer una propuesta al final para que me haga favor de no interrumpirme. No, yo le tengo que estar recordando por reglamento que estamos en el punto del orden del día. No se preocupe usted. Pero sí. le Adelante, señor representante. Con el discurso. Bueno, aquí primero empezar contestándole al representante de Morena, que hoy condena enérgicamente cosas que le son incómodas. Pero yo también le quiero preguntar, ¿por qué no condena con esa misma energía que el narco junior de Andy López Beltrán esté coludido con el crimen organizado, como han sido ya los audios de anoche lo que lo han demostrado? ¿Y por qué no condena también, con la misma energía, que tu partido, desde el 2018, cuando tu jefa, Citlali Hernández, era la dirigente de Morena, recibió dinero del narco para sus campañas? ¿Por qué no condenas que en este país la principal causa de muerte en jóvenes es el asesinato, cuando tú fuiste director del Instituto Nacional de la Juventud? ¿Por qué no condena que Citlali Hernández, que fue la primera secretaria de la mujer, dejó el cargo tirado para irse a hacer grilla a Morena,
mientras que en México hay 12 mujeres asesinadas todos los días. Son hipócritas, porque solamente condenan la violencia cuando toca a los poderosos. De nuevo le recuerdo, señor representante, que estamos en el punto del orden del día, igual que lo ha hecho con sus antecesores en el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Si podemos hacer la propuesta que tiene sobre el orden del día, lo agradezco. Gracias, presidenta. De igual forma lo haré al final. ¿Por qué no se indigna con la misma forma este hipócrita representante del narco partido de Morena en esta herradura de la democracia? ¿Por qué no se indignan cuando tocan a la ciudadanía? Solamente se indignan cuando tocan a los poderosos y por eso son profundamente hipócritas. En el siguiente punto seguiré ahondando más en este asunto, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de aclararle aquí y que se vayan acostumbrando estos narcopolíticos de Morena a que a cada descalificación tendrán una contestación firme y con carácter. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Les recuerdo a todos y cada uno de los representantes, señores y señoras representantes de los partidos políticos del Poder Legislativo. Ajustémonos a los temas que marca el reglamento de sesiones de este Consejo General, a los temas que están en el orden del día. Pues antes que nada también comentar aquí que pues parece incómodo que se toquen verdades en esta mesa y es imposible no dejarlo de mencionar, que es inadmisible y vergonzoso lo que realizó el dirigente del partido del PRI, Alejandro Moreno, acudiendo al Departamento de Estados Unidos para solicitar sanciones económicas y el retiro de visas contra integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto. Cuando las leyes mexicanas no se someten a sus caprichos, la oposición no debate, se va de rodillas a Washington a pedir la intervención de un gobierno extranjero. Esta es una actitud cobarde, entreguista y antipatriótica. Y qué bueno que se evidencien en estas sesiones públicas porque el pueblo de México merece conocer del lado de quién está cada cual. Y pues estas actitudes vendepatrias que realizan cada día. Este intervencionismo no es un hecho aislado, sino parte de una conducta sistemática basada en la agresión y la prepotencia, que son características que ya bien desdibuja aquí a los representantes de este instituto político. No podemos olvidar las amenazas públicas documentadas contra periodistas, ni las agresiones físicas protagonizadas por el dirigente del PRI en las instalaciones del Congreso de la Unión contra legisladores y legisladoras y el personal del Senado. Quienes no tienen argumentos para sostener el debate democrático siempre recurren a los golpes. Mientras Morena respalda la aplicación de la ley vigente, pugna por una auténtica austeridad republicana para erradicar los privilegios cupulares. La oposición utiliza los recursos del pueblo para financiar un esquema de golpeteo y un esquema de intervención extranjera. Desde Morena reafirmamos nuestro respaldo irrestricto a la soberanía de México y al marco constitucional de nuestras instituciones electorales frente a cualquier intento de chantaje o injerencia extranjera. Igualmente, diputada Montserrat Ruiz, le hago el recordatorio que nos encontramos en la discusión del orden del día. Sí, presidenta. Y queremos saber de dónde está sacando el dinero Andy López Beltrán para una campaña adelantada. Hay que decirlo con contundencia. Andy López Beltrán se encuentra en campaña, no en precampaña, ya no le demos vuelta a los términos. El señor está pidiendo sección por sección, casa por casa, entregando un periódico que edita el partido de Morena, pero está en una campaña que evidentemente tiene que ser motivo de queja. Somos México va a presentar una queja por el proceso de campaña adelantada de Andy López Beltrán y de otras figuras de Morena, lo vamos a decir con absoluta claridad. Que haya una comisión externa con expertos, ya lo hemos planteado, que en forma complementaria al trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral, verifique de dónde sale todo ese dinero, porque 3.500 millones en el 2027, que nada más en el ámbito federal va a recibir Morena, pues parecen no ser suficientes. Utilizan otro tipo de dinero. Ahí están no solamente los reportes que se mencionaron ayer en un programa de noticias donde pues Andy López Beltrán anda en todo menos buscando el voto para Morena, anda en los negocios, le encantan los negocios. Pero este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que fue presentado a mediados de junio y que ha sido ampliamente explicitado en estos días, me parece que amerita también una investigación precisa. Somos México también va a presentar una queja por el ámbito de la fiscalización de los recursos, porque es muy extraño que un partido político haga un contrato con Finabien, una financiera del bienestar, para no cambiar las reglas, y que ese contrato se haga para la dispersión de 252,000 apoyos sociales. ¿Qué es eso de apoyos sociales?
Los contratos que han sido públicos indican con toda claridad que el objeto de los contratos hechos con Finabien ha sido para la dispersión de apoyos de carácter social. ¿De dónde salió el dinero? Porque, por cierto, el periodista que hizo esta investigación declaró recientemente que, habiendo revisado los informes de fiscalización que tiene este instituto, no fueron reportados, al parecer, por Morena. Nosotros queremos un informe específico con relación a este punto y, por supuesto, vamos a presentar una queja en materia de fiscalización para saber de dónde sacaron el dinero, porque no hay una especie de vínculo con una cuenta de la cual el partido Morena debió de haber sacado ese dinero para la dispersión correspondiente de 252,000 apoyos sociales en un primer contrato que se hizo bajo la presidencia de Mario Delgado. Luego después vino una ratificación de ese contrato, un segundo contrato, pero con Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán. Nada más le recuerdo el punto, señor representante. Estoy en eso, justamente no, en eso. Estamos en el punto D. El punto se llama Voy a la Proyecto de aprobación Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional por el que se aprueba. Con gusto, presidente. Sí, nada más para ajustarnos. Con gusto, presidente. Gracias. Entonces, ¿por qué Luisa María Alcalde, en lugar de andar haciendo listas de periodistas, de medios de comunicación, de políticos que no le caen bien y que luego se enredan las explicaciones, no explica de dónde sacaron este dinero y cómo lo dispersaron, a quién se lo entregaron? Esto es evidentemente anómalo. Vamos a presentar esas quejas. Y yo creo fundamentalmente que la cantidad de dinero que el acuerdo que hoy se está aprobando por este Consejo General con relación al financiamiento público exige de una absoluta transparencia en el proceder y en las finanzas de los partidos políticos. Basta de que hagan invenciones con campañas adelantadas, eso no está en la ley. Basta de que hagan promoción con recursos de procedencia completamente desconocida, que evidentemente pues levanta suspicacias, sobre todo por toda la deliberación que hay en el entorno, con las posibles vinculaciones hacia grupos de la delincuencia organizada. Así es de que nosotros haremos la presentación de este tipo de quejas y, por supuesto, que nosotros como partido político expresamos un compromiso público de que el dinero que va a recibir Somos México en el año de 2027 para el financiamiento ordinario y para las actividades de campaña va a ser absolutamente transparente. Su ejercicio será del conocimiento público y no habrá margen a que haya interpretaciones como ahora nos está pasando con el tema de la financiera del bienestar y las campañas de Andy y compañía. Voy a, antes de comenzar mi intervención sobre este punto, nada más contestar ante las calumnias y los insultos que han hecho anteriormente los representantes del PRI y de Somos. Comenzando por el del PRI, es importante decir y definir la crisis profunda por la que atraviesa el PRI, que la única forma en la que se ven en los medios es golpeando, insultando. Pasaron de ser priistas a ser primitivos, porque el único lenguaje que entienden es el de la violencia. Decirles que de nuestra parte no vamos a creer en las provocaciones de sus porros, porque tenemos claro que en la democracia el debate es de ideas y jamás, jamás con golpes. Y respecto al representante de Somos, que no sé si es de Somos o del PRI también, porque no olvidemos que cuando fue consejero electoral en esta rueda de la democracia, lo conocían como el consejero priista, porque cada vez que había un asunto en el que el PRI tenía algo que perder, salía en su defensa. Ahora lo vemos muy entusiasmado que se esclarezcan los recursos. Les recuerdo que todos lo recordamos como el consejero Monex, cuando él defendió a capa y espada este caso grave de corrupción y que alteró el resultado de la elección presidencial del 2012 con Enrique Peña Nieto. Incluso hay que recordarle aquella famosa cena en donde se reunió con representantes de este sujeto político. Y decirle a Somos, tiene más integrantes vinculados a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal que candidaturas ganadas. Mejor pónganse a caminar y pónganse a hacer trabajo territorial con el pueblo. Y también, lo decimos desde Morena, exigimos que se investigue los recursos con los cuales Somos hizo sus asambleas para ver si no hay recursos ahí que Rufo, actualmente vinculado a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal, proporcionó a esta agrupación política. Lo decimos con toda la claridad. Somos es el reciclaje de lo peor del PRI, lo peor del PAN y lo peor del extinto PRD. Es un Frankenstein de la política. Tan es así que su representante en esta mesa era más priista que otra cosa. Bueno, pero hay algo que es más importante. La suficiencia presupuestal del INE no puede desvincularse de la fortaleza de su autonomía, ni esta puede separarse de su obligación de actuar con absoluta imparcialidad. No podemos defender recursos suficientes para una autoridad electoral que al mismo tiempo genere dudas sobre la uniformidad con la que ejerce sus atribuciones. El INE no puede ser extraordinariamente diligente frente a unos y convenientemente prudente frente a otros. No puede desplegar toda la fuerza de su aparato institucional frente a la oposición y actuar con una visión distinta frente al grupo político en el poder. La ley electoral no cambia dependiendo del color de quien está enfrente, y este instituto tampoco puede hacerlo. Cuando existen señalamientos públicos sobre posibles actos anticipados, promoción personalizada, utilización de recursos o actividades proselitistas, como en el caso de Andy López Beltrán o Andrea Chávez, la autoridad debe actuar
con exactamente el mismo rigor que despliega frente a cualquier integrante de la oposición. Lo sufrí yo el último día antes de irse de vacaciones. Debe investigar cuando corresponda, resolver conforme a derecho, sancionar o absolver exclusivamente con base en la ley y en las pruebas. Lo mismo ocurre con la libertad de expresión. Ustedes saben lo que pasó en la Comisión de Quejas frente a las expresiones del presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas relacionado con temas que forman parte del debate público nacional respecto a la notoriedad de vínculos del oficialismo con el crimen organizado. Por cierto, no hay presupuesto destinado a la Comisión de Verificación de Integridad. Va a tener mucha tarea revisando los expedientes de Morena. Hoy se da cuenta de que Andy López Beltrán sí está en las carpetas de investigación por huachicol fiscal. Quiere mentirse a la sociedad. Podemos discutir jurídicamente los alcances de las resoluciones de este instituto. Lo que no aceptamos es que la libertad de expresión y la crítica política terminen administrándose con criterios distintos dependiendo de quién habla y particularmente de quién es objeto de la crítica. Hay que decirlo sin rodeos. El INE no pertenece al gobierno, no pertenece a Morena, tampoco pertenece a ningún partido político. El riesgo, Presidenta, es que quieran poner una mesa, una silla al lado suyo o donde usted está para reinstalar a la secretaria de Gobernación. El INE pertenece a la ciudadanía. Por eso exigimos congruencia, exigimos imparcialidad y exigimos exactamente la misma vara para todos. El presidente del PRI lo expresó. Por cada intento de censura levantaremos la voz con mayor fuerza, porque la libertad no se negocia con tiranos, ni la dignidad se rinde ante la persecución. La verdad no se amordaza. Y quiero cerrar señalando una paradoja que debería llamar una serie de reflexiones. Durante los últimos años, Morena ha impulsado y aprobado importantes reducciones a los recursos solicitados por este instituto. Quienes hoy ejercen el poder han cuestionado su presupuesto, sus estructuras e incluso los derechos de sus trabajadores. El PRI, en cambio, ha defendido históricamente la autonomía del instituto y la necesidad de dotarlo de recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades. Precisamente por eso tenemos toda la autoridad y legitimidad política para decirlo. Nuestro respaldo institucional al INE nunca será incondicional frente a sus decisiones. Que quede bien claro, defender al instituto frente a los ataques del poder no implica guardar silencio cuando advertimos decisiones o omisiones que erosionan su imparcialidad y su credibilidad. El PRI defenderá que el INE cuente con recursos necesarios para organizar elecciones libres, auténticas y confiables, pero con la misma firmeza y contundencia exigiremos que cada peso esté plenamente justificado y que cada decisión se adopte con independencia, profesionalismo y absoluta imparcialidad. Porque un INE fuerte no se doblega ante el gobierno, que no protege al oficialismo, que no persiga selectivamente a la oposición y que pueda mirar de frente a todas las fuerzas políticas desde la aplicación irrestricta de la ley, sin excepciones, sin privilegios y sin complacencias. Ese es, consejeras y consejeros, el estándar democrático que nuestro país espera y que las y los mexicanos demandan. Ese es el INE que hemos defendido, ese es el INE que vamos a seguir exigiendo con toda la fuerza de nuestras convicciones. Gracias. Yo quiero insistir con el punto. ¿Qué van a hacer con lo de la financiera del bienestar? Donde el propio titular de la unidad de fiscalización, según leí algunas notas, hizo una mención de que es un tema que se tiene que investigar. Yo creo que se tiene que investigar sobre todo porque no se sabe de dónde sacó ese dinero. Y también se tiene que investigar porque no se cumplieron los protocolos de antilavado de dinero. 252,000 operaciones para distribuir apoyos de carácter social. Esa parte está ahí. Pero no solo eso, están las precampañas adelantadas, ya lo dijimos con toda claridad. Andy López Beltrán está en una campaña adelantada. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Por qué no se ha querido investigar esa parte? Esta partida presupuestal que se le asigna a la unidad de fiscalización debe justificarse plenamente en los hechos. Y luego hay otros juniors. Por cierto, el diputado Santiago, que tiene cerca de 800 bardas pintadas en Tuxtla y que también se mueve como un junior, aunque ya para juniors pues, tienen con el junior del bienestar, con Andy López Beltrán. Yo pensé que era suficiente, pero ahora le está disputando también ese cargo a Andy López Beltrán. Usted es un junior. Y por cierto, no sea pretencioso, diputado, no use el número 27 en la playera de la selección nacional. Ese número lo ha usado futbolistas realmente representativos como Carlos Hermosillo. Pero bueno, lo puedo entender porque sabe que, como usted es un diputado de tómbola, ocurre que el número 27 no se usa en los campeonatos mundiales. No se usa porque se llevan entre 23 y 26 jugadores. El 27 que ha usado Hermosillo en la playera de la selección o el Toro Guzmán en su momento, los ha utilizado en partidos previos a las Copas del Mundo. Pero bueno, lo entiendo. Es diputado de tómbola, es de la reserva, por decirlo de alguna manera. Pero tiene 800 bardas pintadas.
Es un diputado de tómbola que tiene 800 bardas y es un junior. ¿Por qué? Porque esas bardas promocionan a su papá, usa el nombre de su papá. ¿A quién nos recuerda eso? Hay cartas recientes, ¿no?, del señor Andy López Beltrán, pues que habla justamente de su carácter de junior. Y también, vuelvo a insistir, lo de Finabien es un tema que se tiene que investigar. Es un tema que evidentemente implica una dispersión gigantesca de dinero. Vamos a suponer, por ejemplo, que solamente distribuyeron $1 por cada cuenta, son 252,000. Pero si distribuyeron 100 para cada cuenta, 200, 500, pues entonces ahí va subiendo el monto del dinero. Y luego, ya estoy suficientemente grandecito para entrar en sus provocaciones. Hace más de 12 años se discutió el tema al que alude este señor, y le voy a decir nada más una cuestión. Prefiero cenar con mis amigos, que no se hizo absolutamente nada ilícito, a sentarme con los narcos a planear los apoyos a las campañas. Ustedes son un partido que tiene financiamiento ilegal, financiamiento ilícito, y de eso es de lo que le tienen que dar cuenta al pueblo de México. Y por eso justamente mi insistencia, este instituto ha renunciado a su capacidad, al ejercicio de sus atribuciones, primero para establecer los lineamientos, que los procesos inéditos ya no son inéditos, estas locuras que inventó Mónica Soto, que dijo inéditos e internos, ni son inéditos ni son internos. Son campañas claramente adelantadas con muchísimo dinero de origen que este instituto debió ya haber investigado. Esta constante propuesta del consejero Arturo Castillo, que no tuvo eco en la mayoría de los consejeros, porque si nos salen con que la semana que sigue se van a emitir los lineamientos, pues lo lamento, ustedes determinaron que el proceso electoral va a empezar el 10 de septiembre, pero pues todo ese dinero que se ha usado en estos procesos adelantados, simple y llanamente ya no se va a contabilizar, y eso ha generado una lesión irreparable al principio de equidad en la contienda. No sabemos de dónde saca el dinero el diputado Santiago. ¿Qué vamos a hacer con sus 800 bardas? ¿Por qué no lo investigan? Las tiene. Hay reportajes claros, investigaciones periodísticas que dan cuenta con fotografías específicas de toda esa propaganda colocada en la vía pública. Y luego todavía viene y saca panorámicas del Consejo General para cumplir con la chamba de hoy, por cierto, porque le encanta subir videos. Es un junior de las redes sociales. Póngase a trabajar y póngase a darle cuentas al pueblo de México del dinero, de dónde lo sacan. Ese es el punto central que se debería de estar investigando. Yo aspiro que este presupuesto se apruebe en sus términos, sobre todo para la unidad de fiscalización, y que indique con toda claridad que se está realizando una supervisión exhaustiva de los recursos de todos y cada uno de los partidos y sus respectivas candidaturas. Es todo, presidente. Hoy nuestro país está llegando a un punto en el que lo verdaderamente escandaloso ya no escandaliza más. Nos quieren acostumbrados a lo inadmisible, a los desaparecidos, a los jóvenes asesinados y reclutados por el crimen, a los feminicidios. Y mientras México se acostumbra a esta barbarie, el INE parece haber encontrado una preocupación mucho más urgente: las palabras que utiliza la oposición para describirla. ¡Qué locura! Tenemos un país con problemas gigantescos y al INE persiguiendo adjetivos. Tenemos preguntas gravísimas que nadie contesta y a funcionarios electorales extraordinariamente diligentes para intentar callar a quien las formula. Tenemos violencia real y un poder cada vez más obsesionado con controlar la narrativa sobre esa violencia. Algo está profundamente podrido cuando al INE le preocupa más la palabra que denuncia que el hecho denunciado. Esa es la discusión que queremos poner sobre la mesa. No los buenos modales, no las susceptibilidades de los políticos, no si gritamos demasiado fuerte. Estamos hablando del poder, de quien lo ejerce y de quien lo debe delimitar. ¿De qué sucede cuando quienes deberían delimitarlo empiezan a sentirse demasiado cómodos junto a él? Lo ocurrido con el presidente de mi partido no es una discusión menor. El INE ha pretendido determinar qué expresiones puede utilizar el presidente de un partido de oposición para cuestionar al poder. Dejen de solapar a los narcopolíticos, un órgano constitucional autónomo diciéndole a la oposición qué palabras puede utilizar para describir al gobierno. Pueden llamarlo medida cautelar, pueden construir una filigrana jurídica, pueden enterrarla debajo de jurisprudencias, precedentes, reglamentos y esa prosa burocrática diseñada para que nadie entienda quién tomó realmente esa decisión. Pero no nos hagamos tontos. Una mordaza no deja de ser mordaza porque tenga el número del expediente del INE. Y aquí está la perversión. En lugar de discutir si existen señalamientos que ameriten investigaciones serias sobre políticos y el crimen organizado, terminamos discutiendo si la oposición puede o no puede pronunciarlo. Y eso en el PRI no lo vamos a aceptar. Si quieren que hablemos de hechos, hablemos del narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien autoridades estadounidenses y no el PRI formularon una detención provisional con fines de extradición. A eso se le llama, señoras y señores, narcopolíticos.
Pero, ¿qué motivó esa petición? ¿Qué información existe? ¿Qué debe conocer México? ¿Sí puedo preguntar, Presidenta? ¿O también eso va a constituir una infracción en esta herradura de la democracia? Porque pueden censurar una publicación, pero no pueden censurar un expediente abierto en una corte de los Estados Unidos. Pueden intentar silenciar a un dirigente opositor como Alejandro Moreno, pero todavía no existe medida cautelar capaz de ordenar que desaparezca la realidad. Hablemos también del narco junior de Andy López Beltrán. Él mismo reconoció públicamente que los Estados Unidos le revocó la visa. Por eso voy a hacer lo que cualquier oposición con carácter tiene la obligación de hacer. Preguntar qué ocurrió, qué información existe, a qué cártel pertenece Andy López Beltrán, dónde está el dinero robado del huachicol fiscal que se robaron él, sus hermanos y su clan. Ahora a los de Morena y al narcogobierno le toca contestar. Porque mientras todo esto ocurre, México sigue contando sus muertos. Y esta es la parte que verdaderamente encabrona a los mexicanos, porque han querido normalizar, porque han querido ponernos una escala moral completamente enferma. Hay madres excavando con sus propias manos los restos, las osamentas y los huesos de sus hijos. Hay regiones enteras aterrorizadas. Y sin embargo, tenemos políticos que parecen indignarse más por un grito que por un cadáver, por una palabra que por una fosa clandestina. Se indignan porque a un narcodiputado le ponemos una gritiza, pero no se indignan que ese mismo narcodiputado vende las balas que matan a nuestros jóvenes. ¿En serio? ¿Esa va a ser nuestra escala de indignación nacional? ¿En serio vamos a cuidar la epidermis emocional de los poderosos mientras las familias mexicanas entierran a sus hijas y a sus hijos? Por eso también a ti quiero hablarle directamente a las y los consejeros electorales. No confundan autonomía con impunidad frente a la crítica. No confundan arbitraje con censura. Y sobre todo, no confundan al INE con Morena. Ustedes no están aquí para proteger al narcogobierno, no están aquí para proteger a Claudia Sheinbaum, no están aquí para proteger a los narcogobernadores. Están aquí para proteger las reglas y cuando un árbitro comienza a decidir qué críticas puede hacer un jugador contra otro, empieza a dejar de parecer árbitro y empieza peligrosamente a parecer parte de un equipo. Algunos de ustedes llegaron a estas sillas mediante una mayoría política construida por Morena y por sus aliados. Por supuesto que eso no los convierte automáticamente en subordinados, pero tampoco nos pidan ingenuidad. Su independencia no se declama, se demuestra, resolución por resolución, voto a voto y expediente por expediente, porque la captura institucional más peligrosa no sucede cuando alguien recibe una llamada desde Palacio. Eso sería demasiado vulgar. Una verdadera captura ocurre cuando la llamada ya no hace falta, cuando el funcionario aprende a anticipar lo que quiere el poder, cuando sabe a quién castigar, a quién no conviene tocar, qué resolución será celebrada y qué resolución puede costarle caro. Eso es obediencia anticipada y es la forma más miserable de degradación institucional. Aquí nadie puede decir que nosotros estamos en contra del INE, porque cuando desde el poder intentaron someterlo, estuvimos nosotros marchando para defender su autonomía. Lo defendimos de este narcogobierno, pero no defendimos al INE para que terminara defendiendo al narcoestado. Ahora quiero hablar de Morena, porque ya estuvo bueno de su superioridad moral, ya estuvo bueno de esa pinche arrogancia con la que se sienten propietarios de México, de la verdad y hasta el derecho de decidir quién puede o no cuestionarlos. Durante años acusaron a todos, señalaron a todos, construyeron una industria política alrededor de una palabra que era la palabra corrupción. Pero ahora el poder los alcanzó, ahora los señalamientos son contra ellos y ahora las preguntas apuntan hacia sus narcogobernadores, sus narcodirigentes como Mario Delgado, como Citlali Hernández, como Luisa María y como Ariadna Montiel, sus familias y sus círculos de poder. Resulta ahora que preguntar es violencia, que denunciar es calumnia y que investigar es persecución. Decirles lo que pensamos ahora es un discurso prohibido para el narcogobierno. No nos vengan con delicadezas democráticas. No después de haber construido un movimiento destruyendo reputaciones desde una plaza pública y mucho menos cuando México enfrenta. No me ha quedado clara su exposición, ¿podría continuar? Claro que sí. Y mucho menos cuando México enfrenta una pregunta que debería quitarnos el sueño. ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado a la política mexicana, esencialmente en Morena? Porque esa es la pregunta que quieren evitar, pero nosotros la vamos a repetir una y otra vez hasta que alguien tenga el carácter de contestarla. México no está solamente frente a un problema de seguridad, está frente a una traición al Estado mexicano. Y ahí se acaba la corrección política. Y sí vamos a seguir señalando, porque ya estuvo bueno de que estos narcopolíticos quieran que nosotros consideremos nuestras formas, que el poder nos señale de frente.
que el poder señale a los ciudadanos. Pero aquí vamos a seguir de frente y sin escondernos, porque a mí se me ha atacado por enfrentar a personajes políticos, a quienes he señalado públicamente con intereses criminales. Pero lo que nunca van a poder señalarme es que yo pase a la historia como un cobarde, como un vendepatrias, que estuvo en la posición de hablar, de alzar la voz y que no lo hizo. Eso no lo va a hacer el PRI. Es cuanto y se espantaban de mí, ¿eh? Tómenla. Yo me voy a referir a algo que tocó, a un personaje que tocó el representante de Morena. Yo conozco a Ernesto Rufo Appel. Hoy quiero hablar no solamente como representante de Acción Nacional. Quiero hablar como mexicano, como demócrata y sobre todo como alguien que conoce desde hace muchos años a Ernesto Rufo Appel. Yo conozco a Ernesto Rufo y por eso no puedo guardar silencio. Lo conozco desde hace muchos años, conozco al hombre, conozco su trayectoria, conozco su carácter y conozco la forma en que ha conducido su vida pública y privada de manera honesta. Ernesto Rufo es para mí un hombre decente y lo digo de frente, poniendo mi palabra de por medio. Yo conozco a Ernesto Rufo Appel. Fue un hombre que hizo historia democrática en este país, no porque el poder se le regalara, sino porque formó parte de una generación que luchó para que en México los votos realmente contaran, para que la oposición pudiera ganar y para demostrar que la alternancia política era posible. Por eso resulta imposible no preguntarnos qué está ocurriendo hoy. Ernesto Rufo está privado de su libertad y enfrenta acusaciones gravísimas. Que se investigue, que se esclarezca todo, que no haya impunidad para nadie. Pero exactamente por la misma razón exigimos algo elemental, que tampoco haya persecución para nadie. Porque una acusación no es una sentencia, una carpeta de investigación no sustituye a un tribunal y una conferencia de prensa jamás puede sustituir el debido proceso. Yo conozco a Ernesto Rufo Appel y precisamente por eso creo en la justicia. No estoy pidiendo privilegios para él ni para nadie, estoy pidiendo justicia para él. Que se presenten las pruebas, que se demuestre cuál fue su participación personal, que se demuestre qué hizo, qué ordenó, qué conocía y de qué manera había participado en los delitos que se le imputan. Pero no se pretenda convertir una acusación en una condena anticipada. Y tampoco podemos ignorar el contexto político en que todo esto está sucediendo. Mientras Ernesto Rufo ocupa titulares y enfrenta todo el peso del aparato del Estado mexicano, en nuestro país existen cuestionamientos muy serios alrededor de personajes vinculados con el partido gobernante. Algunos incluso relacionados públicamente con decisiones e investigaciones de autoridades estadounidenses. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿La justicia se está aplicando de la misma fuerza para todos? Porque ese es el verdadero asunto. No estoy pidiendo que se deje de investigar a nadie. Estoy exigiendo que se investiguen a todos con la misma vara. No queremos impunidad, ni color rosa, ni color azul, ni de ningún color partidista. Pero tampoco aceptamos la impunidad guinda. No queremos fiscales al servicio de un partido. No queremos instituciones utilizadas para administrar silencios. Y mucho menos queremos a una persona, que una persona pueda convertirse en el distractor perfecto cuando existen otros asuntos incómodos para quienes hoy gobiernan. Si alguien pretende utilizar a Ernesto Rufo como chivo expiatorio para cambiar la conversación pública, para desviar la atención o para evitar que se hable de señalamientos que alcanzarán al oficialismo, tendrán que responder ante la historia y tarde que temprano ante la justicia. Porque las instituciones de justicia no fueron creadas para fabricar culpables, fueron creadas para encontrar la verdad. Yo conozco a Ernesto Rufo Appel, lo conocí desde hace muchos años y esta acusación es una falacia. Esta acusación es terrible. Se está judicializando la política nuevamente en este país. Yo conozco a Ernesto Rufo Appel, es una persona decente, es una persona bien nacida y que logró hacer una historia en este país respetada y respetable para cada uno de nosotros. Límpiense la boca cuando hablen sobre Ernesto Rufo Appel. Es cuando Pobres consejeros que convivieron con Baños, ahora los entiendo. Ni sus amigos lo aguantan. Pero para responder a lo que dice, a diferencia de usted, representante, a mí me respaldan 91,201 personas que votaron por mí. Por usted nunca ha votado nadie más que la élite política corrupta que gobernaba este país. A mucha honra soy del pueblo. A diferencia de usted, yo no vengo del privilegio. Yo, siendo un joven de Chiapas sin familia política ni familia empresarial, salí adelante con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho trabajo. Trabajo que usted no conoce. Es más, hasta el exconsejero José Roberto Ruiz Saldaña lo acusaba a usted en esta herradura de liderar un grupo de consejeros que siempre beneficiaban al PRI. Por eso entiendo su coraje y entiendo su enojo. Serénese, cálmese, tómese un té de manzanilla porque le puede hacer daño tanto coraje. Y sí, ¿cuál es el coraje que gente del pueblo lleguemos aquí? ¿Cuál es el coraje que gente de abajo del territorio logremos llegar a estos espacios? Personas del México profundo que olvidó el régimen neoliberal que usted tanto defendió, llega a esta herradura. Ese es el coraje y eso nunca nos van a perdonar. Pero no estamos esperando su perdón, porque seguiremos construyendo el país en el que nadie se quede afuera y en el que nadie se quede atrás. Por eso somos. Ahora es un partido político que su primera causa nacional es la defensa de una persona vinculada a proceso por huachicol fiscal y delincuencia organizada. ¿Qué prioridades tienen ahora? Y ahora
lo vuelvo a decir, Rufo es una persona vinculada a Proceso. Interesante que siendo un exgobernador panista, militante de Somos, que insisto, sigue siendo este Frankenstein, porque los verdaderos patrones de estos partidos es la oligarquía. Antes estaban con Claudio X González y ahora ya cambiaron por Salinas Pliego. Y por cierto, a los priistas primitivos, déjenme explicarles una cosa. Esto no es una cantina, es la herradura de la democracia y hay que cuidarnos y hay que respetar este espacio. Sé que en el PRI ya les pusieron un botecito para que cada que digan una grosería suben un punto, cada que dan un golpe suben otro punto, porque es la única manera que buscan sobresalir. Ante la falta de argumentos comienza la violencia y los insultos. Y les decimos con toda la claridad y con toda la firmeza, no les tenemos miedo. El Movimiento de Regeneración Nacional no va a parar en la construcción de este país en el que nadie se queda fuera y en el que nadie se queda atrás, y jamás permitiremos que esas prácticas tan ruines y porriles regresen a ser la normalidad en nuestro país. A mucha honra soy del pueblo, a mucha honra soy elegido por el pueblo y a mucha honra seguiré defendiendo a nuestro partido Movimiento Morena. Es cuanto, yo creo que aquí pues, se han comentado varias cosas, pero sí hay que recalcar que si alguien no tiene autoridad moral para hablar de complicidades con el crimen y la delincuencia, es precisamente el régimen priista que ensangrentó a nuestro país. Convirtió las instituciones en guaridas y pactos históricamente en lo oscurito para el beneficio de sus cúpulos. Hay que tener un gran descaro para que los herederos del régimen que institucionalizó la corrupción, el saqueo, la complicidad en este país, vengan hoy a querer darnos lecciones de legalidad. Y nos llaman narcopartido porque es lo único que les queda, la mentira y la denostación, porque no tienen votos, no tienen pueblo y no tienen vergüenza. Insultan porque es lo único que les queda para pelearse las migajas en las listas plurinominales, a ver quién puede defender más a los indefendibles. Que les quede bien claro a la derecha vendepatrias que la Cuarta Transformación la respalda el pueblo soberano en las urnas, no los despachos de cabildeo desde Washington. De estos se pueden tirar ejemplos para poder demostrar que pues, lo que hacen son medidas desesperadas. Hablan de institucionalidad los que crearon la Operación Zafiro de César Duarte para desviar el dinero del erario, el dinero del pueblo a las campañas del PRI. Los que utilizaron empresas fantasmas de Javier Duarte que saquearon hasta el sistema de salud, o de los remates territoriales de Roberto Borge. Y yo creo que sí conoce muy bien esos nombres. Hablan de legalidad los mismos que tuvieron a Tomás Yarrington y a Mario Villanueva sentenciados por cortes internacionales por recibir sobornos del narcotráfico y poner las instituciones al servicio de la delincuencia. Y no se habla de supuestos, hay sentencias que comprueban esto. Esa es la verdadera podredumbre de la derecha. Tienen un historial plagado de saqueos, de lavado de dinero, de complicidad criminal, pero hoy se visten de supuestos demócratas para ir de rodillas al extranjero, a Washington, a pedir sanciones contra nuestras propias autoridades electorales. Eso es cinismo, es corrupción y los deja en descubierto de lo que son unos vendepatrias. Y aquí hago un llamado también, Presidenta, a que debemos de continuar con la sesión. Queda demostrado a qué vino el diputado consejero. Vino a provocar, vino a incendiar estas sesiones porque lo único que quiere es promover que se le llame al orden y acusarlo de censura. Eso es lo único que busca, provocar y salir a hacerse las víctimas cuando lo único que están haciendo nuevamente es mentir y mentir y mentir descaradamente y pues obstaculizar el avance de estas sesiones que tienen un trasfondo muy importante, que es el de promover y defender la democracia y los democráticos que siguen y que se vienen en nuestro país. Y qué bueno que esta sesión son públicas, para que la ciudadanía vea nada más y nada menos el nivel político e intelectual de los que estamos aquí sentados, quienes no pueden pronunciar más de 2 palabras sin repetir como pericos lo que su manual del dictador les dice, y otros y otras que no saben ni siquiera leer.
Pero cuando nosotros en el PRI, a diferencia de otros, consideramos que el poder está dañando a México, nosotros lo confrontamos de frente, sin escondernos y asumiendo las consecuencias políticas de nuestros actos. A mí en lo particular se me ha atacado por enfrentar a personajes políticos a quienes he señalado públicamente por vínculos con crímenes de lesa humanidad, como el caso de Leonel Godoy, a quien se lo dije en tribuna que era un asesino. 2 semanas después agarraron al asesino material, el R1, y resulta que es un consejero de Morena, ni más ni menos. A eso, señoras y señores, se le llama narcopolíticos. Y de eso también ha dado cuenta